Niño, échate pa' allá, vete pa' otro lado a jugar con las castas de panete. Ten cuidado con el balón, que al final vas a empanar con arena los filetes. Niño, con toda la playa que hay, y seguro que las madres están en la gran puñeta. Como yo coja el balón. A Dieguito, y ahí Mágico González y Mejías. Intenta Mágico González la jugada personal. A 4 jugadores, atención. Y gol de Cádiz. ¡Qué jugada de Mágico González, señores! ¡Qué jugada de Mágico González! ¡Qué jugada a los 22 minutos! Uno de los mejores goles en la historia del Cádiz. El Mágico González abría el marcador 1-0 contra el Fútbol Club Barcelona en la jornada 13 de la temporada 1983-1984 en España. El número 11 ponía de pie al Estadio Ramón de Carranza, al Cádiz, a El Salvador y al mundo. Es mágico porque la verdad que tuve la suerte de jugar con él, con Argentinos Juniors, con el Barcelona, y después ver los enganches que les pegaba a los españoles era único, porque si uno quería imitar al Mágico González no podía. Fue la admiración del Mágico por todo lo que dio. Pienso que la magia que nos enseñó, que nos dio, quedó en la historia. Entonces siempre uno, como está vinculado al fútbol, uno siempre llega a los países y pregunta por las grandes estrellas. Y el Mágico está en la lista. Mágico González, le recuerdo de niño como uno de los mejores jugadores, ¿no? En la historia, no solo de El Salvador, sino yo creo de la historia del fútbol, ¿no? Tenía muy pocos años, pero le recuerdo muchos partidos con el Cádiz, marcando grandes goles y haciendo grandes jugadas. El artista que desde la banda izquierda o detrás del punta transformaba cada jugada en un espectáculo, nació el 13 de marzo de 1958 en San Salvador, El Salvador. Desde pequeño mostró un talento natural para el fútbol. Creció en una familia numerosa de clase media y empezó a jugar en canchas polvorientas de su barrio hasta debutar en 1976 a sus 18 años en el equipo de los inalámbricos Antel. Cuando se habla de jugadores extraordinarios, no tiene que ver dónde nació. Al Mágico le tocó nacer en El Salvador, donde la estructura de fútbol no le ayudó para llegar a la élite y tener un desarrollo y crecimiento acorde para situarse y jugar como profesional. Sin embargo, su habilidad se sobrepuso a todo eso, por eso el Mágico llegó a ser mencionado en los grandes nombres y hasta la fecha se debate si está entre Pelé, Maradona. Para los salvadoreños existe el Mágico y luego están los demás. En menos de un año, gracias a su regate y explosión, pasó al Independiente Nacional entre 1976 y 1977, para finalmente entregarle al FAS 5 años de buen fútbol, ganando entre sus trofeos el único título con CACAF del equipo santaneco en 1979, con un equipo denominado el mejor FAS de todos los tiempos, junto a David Cabrera, el Avión, Casadei, entre otros, mientras se consolidaba como el mejor jugador del país. El Mágico es único, por eso que le dicen el Mágico. Yo desde chiquitillo vi cómo hacía la culebra macheteada. Jugaba con el FAS y aquí lo vendieron para allá. Era muy bueno, junto con Casadei, no se acuerda. La cosa seria. De que representa lo que quisiéramos todos, tener jugadores de esa calidad, de esa talla, para ocupar un lugar en el fútbol mundial. Lo mejor que este país ha dado, mejor futbolista de la historia de El Salvador y tal vez del mundo. Sencillo, tímido y callado fuera de la cancha, desarrolló un estilo libre, irreverente y creativo, que no era producto de academia, sino de una vida de fútbol callejero, que aprendió en la Colonia Luz con aquellos que vivían su misma pasión, y que lo llevó a convertirse en el niño bonito de la selecta, donde jugó con el 11 durante más de 2 décadas, 62 partidos y 21 goles. Cuando surge el Mágico, no había una estructura tan desarrollada como hoy día en el fútbol y era más fácil que una figura con poca preparación profesional pudiera dar ese salto y que tenga la confianza de que no entrenó como se debía durante la semana y que un técnico de igual manera lo pusiera a jugar
agarrara la pelota contra el Barça, contra el Madrid, definir el partido y la semana siguiente no sabía si iba a volver a entrenar. Probablemente el Mágico al día de hoy hubiese sido difícil que lo viéramos en Europa. Su debut fue en el 77. Y aunque El Salvador fue eliminado en la fase final del torneo clasificatorio contra México, encendió la chispa de la afición. Aguanta aquí el equipo del Salvador muy bien, ahora con Jorge González al contraataque. 4 años más tarde, la revancha. El hombre de 1.76 le dio una de las glorias más grandes al azul. Su gran jugada individual sirvió a Ever Hernández, que anotaba el único tanto que le daba una clasificatoria mundialista al país. Fue durante el Campeonato de Naciones de la CONCACAF en Tegucigalpa rumbo a España 1982, dejando por fuera a México, colándose por segunda vez en un mundial. Este gol se celebra más que un gol hondureño en el Estadio Nacional. Repetición de la jugada, la gran acción de Jorge González, la jugada desequilibrante del número 11 que deja atrás a la defensa, la falla terrible de Aquino. Y aunque la caída fue abrupta en la histórica goleada de 10-1 contra Hungría en la fase de grupos, fue la vitrina que lo llevó a ser fichado por el Cádiz. Un equipo de segunda división que bajo la presidencia de Manuel Irigoyen vio en él a un genio y lo llevó por una cifra modesta. Distintos testimonios de exdirectivos y periodistas locales coinciden en que su sueldo estaba muy por debajo de lo que podía ganar en un club grande como el Barcelona, que incluso lo probó tras el Mundial de 1982, pero no lo fichó por su indisciplina. Y rápidamente descubrieron que era alguien que no era un jugador normal, ¿no? Que sobresalía por encima de todos los jugadores, ¿no? Que tenía muchas habilidades, que controlaba el balón como le daba la gana, que a pesar de ser menudito, corría y era fuerte y luchaba, y que se acercaba al equipo contrario, que pasaba la defensa y hasta se pasaba al portero y solamente le daba un golpecito a la pelota para que entrara en la portería, ¿no? Su llegada a Cádiz generó curiosidad. Un salvadoreño desconocido para muchos que pronto se convirtió en ídolo. Digamos que notaba es que él no quería salir en la foto. Él no le gustaba el protagonismo como al resto de los compañeros, como al resto de las plantillas. Y entonces yo siempre tenía que luchar para pedirle que se adelantara un poco, que se pusiera un poco en el grupo, que por favor posara, que... Representa el fútbol de Cádiz también. Es tan importante, o hasta algunos dirán, es más valorado incluso por los gaditanos que por los salvadoreños. Porque en su mayoría hablar del Mágico en Cádiz es hablar del hombre que lo cambió todo en el fútbol para ellos. De hecho, parece que se quedaron conformes con lo que hizo el Mágico y ya no necesitan nada más. El Mágico sigue siendo el hombre de las fotografías en sus redes sociales. El Mágico sigue siendo el hombre referente cuando llega un hombre importante al Cádiz a jugar en el fútbol español, ya sea estén en la primera división, en la segunda o en la tercera. Cuando dicen que los gaditanos no nacen en Cádiz, que allí donde nacan eso les da igual. Se ve uno que en El Salvador hizo Dios que naciera. Se de un loco que sigue. Muy bien, Juan José, la pelota. Sánchez Pose para Mágico. Mágico para Manolito. Manolito para Sánchez Pose, pero ahora cortó. Ha metido la pierna Mágico, se la lleva Sánchez Pose. El tiro. Lo que viene a confirmar, Manolo, de que efectivamente Mayet tiene muchas posibilidades de debutar con el Cádiz. Mira qué jugada de Mágico, que ha levantado al público de sus asientos. Pero Romo, venga para Mágico ahí. Mágico, qué bien lo hizo. Y se balón de Bullo, Romo que tira. Y sin pedirle permiso. En el Cádiz, Mágico desplegó su magia en partidos memorables, tanto en segunda como en primera división. Sus regates eléctricos, su conducción pegada al pie y su visión de juego lo convirtieron en un espectáculo. Cuando venía el Mágico, se sacaba medio equipo, le venía el guardameta y simplemente la picaba. Esos goles de sombrerito que empezaron a marcar una tendencia en el fútbol y por supuesto la culebrita macheteada, que muchos dicen que es del Mágico, yo creo que es del Mágico, esa
ese zigzag con la pelota en microsegundos, que después se lo vimos a Ronaldinho, que llegó en su momento a decir que se lo vio al Mágico González, lo perfeccionó, incluso Jorge lo hacía en el aire. Dice el mago, Andoni, te voy a meter un gol hoy desde el centro del campo. Yo, vete cabrón, mago, vete a tomar por saco. Dice, ¿estás delirando? Que te voy a meter. Yo estaba un poco adelantado, era un saque de portería del Cádiz, entonces fue al centro, en el centro del campo. Le llega la pelota, lo controla con el pecho, sin ver nada, coge, le pega una volea y digo, me cago en la madre que le trajo. Ya lo estaba viendo. Viento a favor, velocidad es impresionante, el balón. Dije, me la va a meter. Y pegó en el travesaño, pegó una castaña del travesaño y yo en la red he hecho una mierda, pero tal. Y me vine desde el centro campo corriendo. Y dice, ¿qué? Ya te avisé, ¿eh? Ese era el mago. Esta es una de las más recordadas, el gol de Vaselina al Racing de Santander en la temporada 1986-1987 de la Liga Española. El salvadoreño bailó la redonda frente a varios defensores, anotó un golazo elevando el balón por encima del portero con una vaselina que tocó el larguero antes de entrar. Fue la portería del fondo grande, se fue de uno, después se fue de un túnel con otro, y después no sé si fue en un... Alba, una vaselina, pero vamos, altísima, no flojita, no. Fue de uno, le vino otro, le hizo una cacha y después de fuera del área hizo como el que iba a tirar fuerte. No sé si fue al medio campo en Alba o la aplaudió o algo de eso, no sé, algo. Un 3-0 que Mágico González marcó los 3 goles, hizo un hat-trick y pudieron ser 4 porque falló un penalti también, o se lo paró el portero Alba. Y hay un gol que para mí fue el mejor de todos los que ha marcado, que en muy poco espacio regatea a 3 defensas en la frontal del área y le tira una vaselina perfecta al portero. Fue votado como el mejor de la Liga Española en una encuesta popular según el diario Marca. El portero del Racing, Pedro Alba, incluso felicitó al Mágico por la belleza del gol. Que a mí me impacta que Mágico González, cuando decía hoy voy a hacer un gol así fuera de lo normal, lo hacía. Entonces, a veces, claro, los aficionados preguntábamos, ¿y por qué no lo hace siempre? Pero es que a los genios pues no se les puede imponer la inspiración. El día que está inspirado sabes que te iba a hacer cualquier cosa, y había días, porque es la realidad, que es lo que yo también he querido expresar en mi libro, había días en los que Mágico salía al campo y se le notaba que no le apetecía jugar. Estaba allí, pero no me apetece jugar. Rápidamente conectó con la afición gaditana, que le entregaba el corazón de una ciudad alegre y bohemia ubicada en el extremo sur de España, en la costa atlántica de la península ibérica, en la comunidad autónoma de Andalucía. Por su humildad y tal, pues era un poco tímido a la hora de enfrentar, de ponerse delante de la cámara, ¿no? Él lo que quería era jugar, tocar el balón y hacer la culebrita macheteada. Y tengo aquí el libro, ¿no? El libro que se editó hace ya unos años y bueno, está prácticamente toda su trayectoria de partidos oficiales, de celebraciones, de los primeros entrenamientos, como es este caso que estoy mostrando aquí. Era cercano a la gente común, caminaba por las calles, se quedaba conversando con los hinchas y siempre tenía un gesto simpático. Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque vive bien, bebe refresco, se lo pasa bien en las noches de Cádiz, en las noches andaluzas, pero al final, ¿qué le van a decir? Porque ha jugado muy bien también. No, en verdad pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, o sea, acostumbrarme al horario, ya que son 10 horas casi de diferencia que llevan con mi país, pero no, a veces, yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente, a veces se pasa un poquitito, normal, yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba 1 minutito, 2 minutitos tarde a los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios. Aquí está de Rey Mago, aquí con el alcalde, en una recepción que le hicieron en el ayuntamiento de la ciudad. Y bueno, él por los niños hace lo que sea, ¿no? Él por los niños deja todo y hace lo que sea. Yo he visto escenas
que han llegado niños a pedirle autógrafos jugando en primera división y todo el autobús esperando que él termine de firmarle a los niños, de darle el autógrafo. Yo soy uno de esos niños de 50 años de Mágico, porque yo tuve la suerte de vivirlo en mi adolescencia. Cuando él llegó yo tenía como unos 12 años y cuando él se fue tendría yo como unos 19 o sí, 20, ya había cumplido 20. Entonces son los años quizás, la adolescencia quizás lo que más te marca muchas veces en la vida y la suerte que tuve de poder estar yendo como abonado que era del Cádiz en ese momento a ver todos los partidos de Mágico González durante tantos años, pues eso para mí fue una cosa que me marcó muchísimo y no solo a mí, sino a muchísimos gaditanos de mi generación. Pero también se convirtió en un mito en Cádiz, porque representaba el espíritu gaditano, alegría, improvisación y rebeldía, donde para muchos se muestra la otra cara de la moneda. Mágico no era disciplinado. Porque estamos hablando de un jugador que muchas veces ni siquiera asistía a los entrenamientos porque le aburrían, pero cuando salía al campo y llegaba, empezaba desesperando a los entrenadores porque él no seguía reglas tácticas ninguna. Se le decían, hoy vas a jugar más a la izquierda y a los 5 minutos te lo veías en la derecha. Y entonces empezaban los entrenadores a desesperarse. Pero el problema es que no le podían decir nada porque, por decirlo de una manera clara, Mágico hacía lo que le daba la gana, pero el problema es que lo hacía todo bien. La información verificada está en el 12 y el 12 está con vos. A mitad del día, el país sigue en movimiento y mientras la jornada avanza, debes estar actualizado. Hechos Tarde te informa con rigor, profundidad y alcance digital. Hechos, donde la noticia nunca se detiene. A la 1 de la tarde, la información confiable que siempre ha estado contigo. Hechos Tarde, de Canal 12. El 12 está en las redes sociales y también el 12 está con vos. Hechos, no palabras. Las noticias están en el 12 y el 12 está con vos. Cuando la ciudad despierta sin apuro y el café se mezcla con el murmullo, pones la tele, abrís los ojos, el 12 está con vos. Cuando la calle habla con mirada seria, no te vendemos espuma y show, porque los datos pesan más que la histeria, el 12 está con vos. En la calle, en la tele, en la red, en el tren que todos ven, si hay historias por contar, el 12 está con vos. Las noticias más inmediatas están en el 12 y el 12 está con vos. Las noticias no esperan y tú tampoco. Hechos Digital se actualiza a cada momento con información verificada, clara y confiable. En redes, en tu móvil, en donde estés. Si es de Hechos, es verdad. Síguelo, compártelo, confía en él. En las principales plataformas. Hechos de Canal 12. Al terminar el día, tu resumen confiable está en Hechos Estelar, tradición periodística, visión moderna y cobertura multiplataforma. Hechos, lo que pasó como es. A las 8:30 de la noche,
Hechos Estelar te entrega el panorama completo, el resumen que cuenta. Hechos Estelar de Canal 12. Niño, échate pa' allá, vete pa' otro lado a jugar con la cata de panete. Ten cuidado con el balón, que al final vas a empanar con arena los filetes. Niño, con toda la playa que hay, y seguro que las madres están en la gran puñeta. Como yo coja el balón. El entrenamiento yo lo hacía a las 10, venía a las 11. Lo hacía a las 11, venía a las 12. Lo hacía a las 12, venía... ¿Sabe lo que le regalé? El despertador del Pato Donald, ¿viste? Así. Lo hice en el entrenamiento hacer así, parecía Irak. ¡Un quilombo! Le digo, mira, Mágico, si no te despertás con esto, no te despertás con ninguno. Llegaba tarde a los entrenos, a veces no aparecía y algunos entrenadores se desesperaban. Pero al verlo en el campo no podían dejarlo fuera. Su talento era indomable y decisivo. Lo puse a las 11, llegó a las 12:30, una de... No, este no tiene solución. Entonces, ¿sabe lo que hago? Alquilo una orquesta flamenca. Flamenco. Flamenca. Voy con todos los músicos. Y empieza. ¡Ay, Mágico! ¡Ven a entrenar! ¡Mágico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! ¡Abre la puerta despacito! ¡Escuchá! ¡Abre la puerta despacito! Y dice, me levanto porque me gusta la música. Las grandes historias que escuchás del Mágico, la escuchás por lo cómico que resultaba ser que no fuera tan profesional, pero fuera tan grande con su talento. Cuando ves los programas de paneles en Argentina, hablan, está Maradona, está Pelé, pero está el Mágico González y cuentan historias cómo los entrenadores lo iban a buscar a la habitación para que se despertara. Diferentes equipos mostraron su interés. Atlético de Madrid en 1982, el Paris Saint-Germain y Barcelona en 1983, donde jugó incluso junto a Diego Maradona y lo impresionó. Sin embargo, todos desistieron por temer que su carácter indisciplinado afectara al resto del grupo. Aunque tuvo un paso breve en el Real Valladolid entre 1984 y 1985, que sí apostó por su fútbol. Fueron pocos partidos, pero dejó huella en algunas jugadas mágicas, retornando a Cádiz en 1986. Desplazarse fuera de su entorno le costaba trabajo y bueno, venirse precisamente vino a Cádiz porque no quería ir a otros lugares que estaban más lejos, donde la lengua era distinta y él pues se sintió más cómodo aquí y afortunadamente por ese motivo lo disfrutamos aquí. Lo quería Barcelona, entre otros equipos, Paris Saint-Germain, pero él decidió por el corazón. Yo creo que lo que lo hace grande al Mágico también es no anhelar la grandeza que llegó a ser y que es, sino que simplemente él se quería divertir jugando. Él lo dice, lo conocemos en El Salvador, nos cuesta entenderlo cuando habla, pero es que no se necesita entender la figura del Mágico González, simplemente te enamoras de ella porque sigue siendo ese Mágico sencillo. La prensa gaditana lo adoraba porque siempre les regalaba titulares frescos y declaraciones únicas. Su carácter humilde y su falta de vanidad lo hacían accesible. Podía hablar igual con un medio nacional que con un pequeño periódico local. Pretendía hacer las fotos lo más rápido posible para que él no se viera molestado, ni intimidado, ni tal. Entonces, bueno, yo le pedía, oye, Jorge, tal, coge el balón o agarra el balón para hacer algún peloteo y tal, y él pues lo hacía, pero yo veía que lo hacía con pocas ganas, entonces yo pues, lo dejaba en ese momento hasta encontrar otro momento donde él pues estaba más animado. Sus últimos años estuvieron marcados por su irregularidad. Seguía regalando destellos de genialidad, pero la edad, las lesiones y su vida bohemia le restaban constancia. El club y la afición lo siguieron protegiendo. No se tomó el fútbol ni la vida tan en serio, se divirtió, amó y sigue amando jugar al fútbol. Y cuando haces en la vida, con ese amor, las cosas que te gustan, llegas a hacer cosas grandes. Y si el Mágico yo creo que ni siquiera sabe lo grande que es para El Salvador y para el mundo del fútbol.
Tras cerrar su ciclo en España, donde fue ídolo absoluto, regresó a El Salvador en 1991 para volver a vestir la camiseta del Club Deportivo FAS de Santa Ana, el equipo que había sido su gran trampolín antes de emigrar a Europa. En el año 94, en el Oscar Quiteño, un entrenamiento de FAS, una de las mejores experiencias de mi vida. Ya me habían hablado de Jorge, yo no lo conocía y bueno, la primera vez que jugamos fútbol fue todo lo que me habían dicho, era eso y mucho más. Pues emocionadísimo cuando él viene de España. Realmente estamos entrenando en una finca que se llama, bueno, pues yendo para Chalchuapa, una finca que estamos ahí entrenando y llega el loco, como solíamos decirle, llega el loco y pues todos emocionados, todos parados, el saber de que venía alguien de que realmente es lo mejor que ha dado nuestra patria. Su llegada generó un auténtico revival entre la afición. Los hinchas lo recibieron con banderas, cánticos y una emoción que mostraba cuánto lo habían extrañado. También tuve la oportunidad como asistente técnico del profesor Paredes, que lo trajeron al Mágico González, pues para mí todo respeto, calidad de persona, humilde, ¿verdad? De la humildad que nadie tiene, ¿verdad? Él es, todo es único, ¿verdad? El Mágico por eso es grande. Me recuerdo yo que cuando Jorge González regresó de España a jugar a FAS, fue cuando yo me volví a ser aficionado de FAS. Desde entonces he seguido a FAS, desde esa fecha que Mágico González vino a jugar, y recuerdo que vino a jugar en el Flor Blanca. Aunque ya no tenía la misma velocidad que en sus mejores años europeos, su técnica, visión de juego y magia en el balón permanecían intactas. Lideró el equipo con jugadas que recordaban a sus mejores días en Cádiz, desbordando defensas y creando momentos de fútbol inolvidables. Realmente muy bien, porque Jorge, Jorge, a pesar de que venía de como decimos aquí en nuestro medio, venía de rolarse con gente que, dice uno, qué increíble, ¿verdad? Jorge siempre fue humilde, siempre fue trabajador y pues respetuoso ante todo, y increíblemente, se me pone así como que visita la pielcita, realmente disfrutarlo a él y disfrutar del fútbol que él nos mostraba a nosotros. El mejor. Bueno, yo tuve la bendición de poder compartir con él y para mí aparte de haber sido un compañero, es un ídolo, una leyenda. Me tocó, gracias a Dios, viajar a España, a Cádiz, y en Cádiz es ídolo total, un ícono, como digo, una leyenda. Gente sigue contando historias después de 40 años de que él se fue. Durante esta segunda etapa ayudó al FAS a ganar varias ligas locales y a cortar una racha de varios años sin títulos que finalizaron con el bicampeonato del 94 al 96, consolidando su estatus de leyenda del fútbol salvadoreño. Su regreso no solo fue deportivo, era un mensaje de identidad y orgullo nacional. Me recuerdo que en una final FAS Alianza le hace el sombrerito en el Cuscatlán a la Chelona Rodríguez, allá por el sector de Sol, y la Chelona Rodríguez, como era buen jugador también, se le tira una chilena y el Mágico no le pudo hacer ese sombrerito, ¿verdad? Cosa que le hacía el Mágico a cada rata, a cada movimiento, la culebrita macheteada, cuántos no la quisimos imitar, la que hacía él desde pequeño. Se retiró en 1999 dejando una huella imborrable. Un ídolo que, aún siendo estrella internacional, volvió a casa para ser parte de la historia de su país. Fantástico, histórico, como digo, ¿no? 40, 45 años después, la gente sigue contando historias, siguen llamándolo a Jorge para pedirle impresiones sobre el equipo gaditano, la gente sigue usando su dorsal, habiendo otros jugadores hoy en día. Bueno, el Mágico González para todo El Salvador, pues es un Maradona en Argentina, ¿verdad? Entonces creo, un Messi, ¿verdad? Para nosotros salvadoreños es la figura máxima que existe en El Salvador. Realmente agradecerle, porque Jorge, a pesar de que ya vino grande, pero vino a ayudarnos mucho. Creo que, de hecho, pues, cuando él viene, pues quedamos campeones. FAS tenía, no sé si 11 años de no quedar campeón, pues viene Jorge y lo logramos. Quizás con el simplemente hecho de la presencia de él, pues uno se motivaba.
El Mágico no solo conquistó estadios, su legado fue reconocido por el fútbol mundial. En 1998, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol lo nombró como el mejor jugador centroamericano del siglo XX, un homenaje a su genialidad que trascendió fronteras. Videos o verte y encontrarte al Mágico en algún centro comercial o en cualquier parte para darte cuenta que el único rockstar que ha tenido El Salvador y que quizá tendrá es Jorge Mágico González. Es el único que no puede caminar sin que le pidan una fotografía en la acera, en el centro comercial, en la cancha, en el estadio, cuando anda jugando su charamusca. Y eso quizás es lo que echamos de menos últimamente, ¿no? Que lo pudimos disfrutar durante 10 años. Sabíamos que podíamos ir al partido y si Mágico jugaba, aunque el Cádiz no ganara ese partido, pero veríamos fútbol. Ahora, sin Mágico, en Cádiz se ve menos fútbol. En 2001 fue incluido en el Salón de la Fama del Cádiz, donde su nombre se inscribió junto al de otros grandes del club. Es un gusto presentar al primer futbolista centroamericano en ser investido al Salón de la Fama. Demos la bienvenida. George El Mágico González. Pero su mayor reconocimiento llegó en 2013, cuando ingresó al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, México. Un honor otorgado por la FIFA que lo sitúa entre las leyendas del deporte como Diego Armando Maradona, Paolo Maldini, Diego Forlán, Iker Casillas, Ronaldinho, entre otros. Ese día, en una ceremonia elegante en el auditorio de la Gota de la Plata, Mágico compartió escenario con figuras como Paolo Maldini y Alfredo Tena y recibió el aplauso de 60 periodistas deportivos que votaron por él. Jorge el Mágico González figura en FAS de El Salvador antes y después de haber jugado en España. Bueno, se ganó el respeto, se ganó el cariño, se ganó la admiración de nosotros. El Cádiz es un equipo modesto. Nosotros estamos acostumbrados a no ganar trofeos, pero la suerte de disfrutar del fútbol que nos dio Mágico González es algo que ha perdurado en el tiempo y va a perdurar para toda la historia. Una persona humilde, cariñosa, ¿verdad? Sencilla y sincera. Él no tiene medias tintas, él si no apetece, pues no te contesta al WhatsApp, no te llama, tal. Pero si en un momento tiene el tiempo y tiene disponibilidad, pues te manda un mensaje muy cariñoso.